En esta presentación hablaremos de las fracturas de carpo y de la mano. Presentado por Manuela Toro Hernández y María José Restrepo Marulanda. En la anatomía general, en unos rayos X, vamos a observar los huesos del carpo que están conformados por 8 huesos y los huesos de la mano que están conformados por 14. Esto daría un total de 27 huesos en la mano. En la etiología o causas hablaremos de las causas más comunes que se dan en estas fracturas, que son por accidentes de tránsito, en motos o en bicicletas, por deportes de contacto, ya que debido a esto puede causar un golpe directo o torceduras, también por el levantamiento de pesas de manera incorrecta o exceso de peso puede causar una fractura por estrés y por aplastamiento. Vamos a hablar de la clasificación de la fractura de College. Esta se clasifica por medio de OTA o AO. Esta clasificación es ampliamente utilizada y divide las fracturas de College en 3 tipos principales. Tipo 1, fracturas extraarticulares. Tipo 1-1, fracturas metafisiarias distales. Tipo 1-2, fracturas articulares dorsales metafisiarias. Tipo 1-3, fracturas o luxaciones del dorso. Tipo 2, fracturas parciales, con afecciones de porciones de superficie articular. Tipo 2-1, fracturas metafisiarias central. Tipo 2-2, fracturas metafisiarias articulares palmares. Tipo 2-3, fractura o luxación palmar. Y tipo 3, fracturas por comprensión de la superficie articular. Esta clasificación nos ayuda a ver la complejidad de las fracturas y las afecciones articulares. En el diagnóstico con rayos X de la fractura de College podemos observar en la imagen una fractura extraarticular de la porción inferior del radio con deformación que se le denomina dorso entenedor. Los signos que pueden aparecer en la radiografía son desviación radial y dorsal de la mano, acortamiento radial y desplazamiento dorsal del fragmento distal del radio. Los tratamientos de la fractura de College vamos a ver inmovilización, que se utiliza ya sea por férula o por yeso, que permite inmovilizar la muñeca. Una reducción cerrada, que se realiza para alinear los fragmentos óseos. Y medicación para el dolor, por si hay inflamación, controlarla. Ahora hablaremos de la fractura escafoides. Esta es la más frecuente del carpo. Estos huesos permiten movimientos delicados de la mano y la muñeca. Los huesos del carpo encajan entre el hueso del antebrazo y la mano, y el hueso escafoides es uno de los 8 huesos más pequeños en la muñeca. La clasificación se hace mediante radiografías, y el sistema de clasificación más utilizado es la clasificación de Herbert, que estaría tipo A, agudas estables, tipo B, agudas inestables, y tipo C y D, que serían retraso de consolidación y pseudoartrosis. En las fracturas tipo A, la fractura aparece incompleta, o sea, solo de una cortical. En la tipo A1, fractura del tubérculo. En la tipo A2, fractura incompleta a través de la cintura del escafoides. En la tipo B, tienden a desplazarse a pesar de la inmovilización con yeso. Es común el retraso en la consolidación y la fijación interna es el tratamiento de elección. En la tipo B1 es una fractura oblicua distal. En la tipo B2 es una fractura completa de la cintura. En la tipo B3, fractura del polo proximal. Y B4, fractura luxación del carpo transescafo perilunar. Fractura tipo C. La línea de fractura se amplía con desarrollo de quistes adyacentes a la fractura.
Signos de osteoporosis con densidad mayor del fragmento proximal. Fractura tipo D, no hay unión. Fractura tipo D1, unión fibrosa, común después del tratamiento conservador. Estable, pero puede llegar a pseudoartrosis con el tiempo. Requiere cirugía. Fractura tipo D2, pseudoartrosis habitualmente inestable y predispuesta a la deformidad progresiva. Favorece desarrollo de artrosis a nivel del carpo y puede seguir a la unión fibrosa no tratada. También requiere cirugía. Diagnóstico con rayos X del escafoides. Es una lesión frecuente en la muñeca, especialmente en jóvenes adultos, a diferencia de la fractura de Coles, que suele ser evidente en las radiografías iniciales. La fractura de escafoides puede ser más difícil de diagnosticar, ya que este hueso tiene una forma irregular y su fractura puede no ser visible en todas las proyecciones radiográficas. Línea de fractura, una línea oscura que atraviesa el hueso. Desplazamiento de fragmentos. Los fragmentos del hueso pueden estar desplazados. Conminación, el hueso puede estar roto en varios fragmentos. Angulación anormal, el ángulo entre los fragmentos puede ser anormal. En las posiciones de la radiografía tenemos la posición anteroposterior, la mano se coloca con la palma hacia abajo, posición lateral, la mano se coloca en posición lateral y la posición oblicua. La mano se coloca en posición oblicua. Dentro de los signos que podemos encontrar sería el signo de anillo roto, un anillo oscuro que rodea el hueso del escafoides. Signo del fragmento en forma de cuña, un fragmento pequeño que se separa del hueso. Signo de la línea de fractura, una línea oscura que atraviesa el hueso. En el tratamiento médico es la más común de las fracturas del carpo. Se inmoviliza con yeso, incluyendo el carpo y articulación metacarpofalángica del pulgar durante 12 semanas, siendo la pseudoartrosis y la necrosis avascular por la peculiar vascularización de este hueso. Si se desplaza la fractura, el riesgo de falta de unión es mayor y recomendamos la cirugía para volver a colocar los huesos y mantenerlos firmemente en la alineación correcta. La cirugía generalmente involucra el uso de un solo tornillo para mantener el hueso unido en la posición correcta. Ahora tendremos la fractura de Bennett. Es la más característica del metacarpiano del pulgar, siendo una fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano, con luxación hacia afuera de la diáfisis de la mano. Tendremos la clasificación de Adams. Tipo X, fractura oblicua simple de la base del primer metacarpiano con un pequeño fragmento articular. Fractura 2, fractura continua de la base del primer metacarpiano con múltiples fragmentos. Fractura tipo 3, fractura luxación compleja con desplazamiento significativo del fragmento articular. En los diagnósticos con rayos X se aprecia una fractura con brazo articular parcial y luxación del componente lateral del primer metacarpiano y fractura del borde lateral posterior del trapecio. En la tomografía se evidencia una fractura luxación trapecio metacarpiana y una fractura lateral del trapecio ipsilateral. En el tratamiento de la fractura de Bennett tenemos reducción cerrada o escayola. Todos los métodos alternativos de reducción cerrada implican tracción en el pulgar para traccionar el metacarpiano de manera distal con posición concurrente que empuja la base del metacarpiano hacia la posición medial para devolverlo a la posición anatómica. La reducción cerrada se realiza bajo anestesia, una sedación adecuada, seguida de inmovilización con yeso durante 6 semanas. Un yeso con el pulgar en una aducción y oposición moderada es más efectivo al reducir los fragmentos de fractura. Síntesis elástica con agujas de Kirchner. La reducción se logra forzando la pronación del pulgar mientras se comprime sobre la base del primer metacarpiano. Después se pasan las agujas. Una aguja debe fijar el fragmento de fractura y la otra bloquear el movimiento del metacarpiano, bien sobre el trapecio o sobre el segundo metacarpiano. Las agujas deben permanecer en su lugar durante aproximadamente 4 semanas, luego de lo cual se inicia un programa de rehabilitación. Por último, la reducción abierta y fijación interna.
implica una reducción abierta que consiste en abrir la fractura de Bennett y reducirla bajo visión directa, seguido de la inserción de cualquiera de las agujas de Kirchner o tornillos con el fin de mantener la reducción en su lugar. Por último, tenemos la fractura del fibrocartílago triangular, también llamado disco articular. Se articula con los polos proximales de los huesos semilunar y piramidal y está compuesto por fibrocartílago de fibras tipo 1 y tipo 2. Su clasificación es clase 1, traumática aguda, tipo 1A, perforación central en la zona avascular del disco, tipo 1B, desinserción periférica de la ulna, asociada a fractura de la estiloides cubital, sin fractura de la estiloides cubital, tipo 1C, desinserción distal del carpo de los ligamentos ulno-lunar y ulno-triquetal, tipo 1D, desinserción radial asociada a la fractura de la cavidad sigmoidea del radio sin fractura de la cavidad sigmoidea asociada. Clase 2, degenerativa, síndrome de impactación cúbito-carpiana. Tipo 2A, adelgazamiento cortical del fibrocartílago triangular. Tipo 2B, adelgazamiento del fibrocartílago triangular asociado o no condromalacia, epífisis distal cubital. Tipo 2C, perforación del fibrocartílago triangular asociado o no condromalacia, epífisis distal cubital. Tipo 2D, perforación fibrocartílago triangular asociada o no epífisis distal cubital y perforación del ligamento lunopiramidal. Tipo 2E, perforación del fibrocartílago triangular asociado o no epífisis distal cubital y perforación del ligamento lunopiramidal y artropatía cúbito-carpiana. En el diagnóstico con rayos X encontramos desplazamiento del radio ulnar, estrechamiento del espacio articular, esclerosis ósea, que sería el endurecimiento del hueso, cuerpos libres en el espacio articular, fracturas del radio o ulna. Y por último tendríamos el tratamiento. En el tratamiento encontramos reposo, evitar actividades que exacerben el dolor, hielo, aplicar hielo para reducir la inflamación, compresión, utilizar una férula o vendaje para estabilizar la muñeca, elevación, elevar la muñeca pero reducir la inflamación, medicación, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor y la inflamación, y fisioterapia, ejercicios de estiramiento y fortalecimiento para mejorar la movilidad y la fuerza, inyecciones de corticosteroides para reducir la inflamación, tratamiento quirúrgico, reparación del fibrocartílago triangular, cirugía para reparar o reconstruir este, desvidramiento, eliminar tejido lesionado e inflamado, reconstrucción ligamentosa, reconstruir los ligamentos dañados, artroscopia, cirugía infinitamente invasiva para evaluar y tratar lesiones.